Ana María Cerro, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Yo decía al principio del programa que ha tomado una gran envergadura este debate si vamos a dolarizar o no la economía. Bueno, nosotros siempre estamos inventando soluciones mágicas cuando tenemos un problema al cual no lo queremos enfrentar. Qué interesante eso. Viene la dolarización entonces a liberarnos de este infierno y además a darnos las soluciones que nosotros no podemos dar asumiendo las responsabilidades. Así es, porque en realidad la dolarización, digamos, puede solucionar algunos problemas, pero tiene grandes costos. Entonces las personas que las están proponiendo es una forma de buscar una solución mágica para no hacer los ajustes macroeconómicos que el país está necesitando en este momento. Para que la gente entienda, ¿qué sería una dolarización? La dolarización es reemplazar todo el peso que está circulando por dólares. O sea, Argentina dejaría de tener pesos y pasaría a tener dólares, que sería la moneda de circulación legal. Bien. Ya no necesitaríamos Banco Central. El Banco Central puede o no estar, porque puede tener el rol que tenía en la convertibilidad, porque la dolarización sería una situación extrema de lo que fue la convertibilidad. O sea, no son lo mismo. No es lo mismo, porque en la convertibilidad uno fija el tipo de cambio al dólar, o sea, fija el peso al dólar. Pero seguimos siendo bimonetario. No, sigue circulando el peso. El peso, por eso sigue circulando el peso. Vos lo atás al dólar, pero la moneda de curso legal sigue siendo el peso. Entonces hay un banco central que pierde o que deja de tener los objetivos que tiene actualmente el Banco Central, que es el manejo de la política monetaria. Entonces, en ese caso el Banco Central ya no emite dinero. Cuando hay dolarización, el Banco Central ya no puede manejar las tasas de interés, no puede devaluar en caso de que desee y deja de actuar como prestamista de última instancia. Entonces pierde ese rol que ya, digamos, de la misma forma que no lo tenía en la convertibilidad, lo pierde cuando se dolariza la economía. Por supuesto que eso tiene costos. Básicamente porque los mercados no son flexibles, los precios en los mercados no son flexibles, sobre todo los salarios. Entonces, cuando hay un shock externo o interno, que con política monetaria es posible suavizarlo, deja de cumplir ese rol porque los precios son inflexibles a la baja. Entonces, lo que sucede es que, digamos, la economía puede entrar en una recesión porque pierde competitividad. Claro. Al no bajar los precios, al no ser flexibles, y eso es lo que se vio durante la convertibilidad. Durante la segunda parte de la convertibilidad, el dólar se aprecia, un poco se relaja la cuestión de la política fiscal y hay devaluaciones como la de Brasil, que era nuestro principal socio comercial. Entonces Argentina, al no poder devaluar, tiene que ajustar vía precio, pero los precios demostraron ser muy inflexibles a la baja y seguramente recordarás la administración de López Murphy, que quiso bajar los salarios nominales en un 13%, claro, y no lo pudo. Después bajaron los salarios reales más de un 40% después de la devaluación. Sí, esa es la otra, qué historia interesante. López Murphy, cuando presenta el plan de ajuste, bajar los salarios, toda una serie de medidas que inicialmente parecían muy duras. Después que salimos de la convertibilidad, el costo fue infinitamente inmenso. Mayor. Bueno, ese es el problema. Hay dos cosas. La primera es que acá se está tratando de solucionar un problema fiscal con política monetaria. Lo que hay que atacar es el problema fiscal. Claro. Entonces, y dejar a la política monetaria, porque si nosotros solucionamos los problemas macroeconómicos, entre ellos el problema fiscal, ya no va a ser necesario dolarizar. O sea, no necesitas tocar la política monetaria. Ese es un tema muy importante. Claro, es importante esto que acabas de plantearlo. La dolarización no es que evita que haya déficit fiscal, que haya emisión monetaria y que haya inflación. Bueno, sí. Cuando se fije, la razón para fijar el tipo de cambio durante Cavallo en el 91 era justamente atacar la inflación. Porque cuando se fija el tipo de cambio, la inflación doméstica queda determinada por la inflación internacional.
Bien. Entonces es una forma de frenar la inflación. Pero el déficit Porque fiscal no lo soluciona. lo que pasa es que al déficit fiscal ya no podés financiarlo con emisión monetaria. Entonces hay una parte del déficit que ya no vas a poder financiar. El déficit no necesariamente tiene que ser cero, porque hay otras alternativas como el endeudamiento, que también tiene un límite. O sea, podés financiar parte del déficit con endeudamiento, pero no lo podés financiar con emisión monetaria. Claro. Entonces esa es la razón por la cual se fija un tipo de cambio, para que la inflación doméstica quede atada a la inflación internacional. Y de la misma forma, las tasas de interés domésticas quedan relacionadas con la tasa de interés internacional, pero más un riesgo país, que es lo que pasaba en la convertibilidad. La tasa de interés de Argentina era bastante más alta que la tasa de interés internacional, porque había un riesgo país, había una prima de riesgo que no se la puede evitar. Porque tanto con la convertibilidad como con la dolarización, uno evita la prima por cambiaria, digamos, o sea, ya no hay posibilidad de devaluación, pero no evita la prima por riesgo país. Ana María, cuando uno habla de dolarización es reemplazar nuestros billetes por otros, que no fue lo de la convertibilidad. Claro. ¿De dónde salen los billetes para una dolarización? Bueno, ese es el otro problema. ¿Cómo empezar este proceso? Porque para empezar hay dos cuestiones. Una es la que acabas de plantear, ¿de dónde sacamos los billetes, de dónde sacamos los dólares para reemplazar los pesos? En este momento, el Banco Central tiene reservas netas líquidas de aproximadamente 4.000 millones y tiene en oro otros 4.000 millones de dólares que también podrían considerarse reservas líquidas. Pero el tema es que para dolarizar a un tipo de cambio 110, que es el oficial, necesitas aproximadamente 43.000 millones de dólares para que el tipo de cambio no te salte. Porque si tus reservas son solamente 8.000 y vos tenés que reemplazar toda la base monetaria, se te va a un tipo de cambio como 700. Claro. Entonces tendrías una devaluación brusca con el consecuente impacto sobre la inflación. Entonces, el primer requisito, que no lo tenemos, es que necesitamos por lo menos 43.000 millones de dólares más alguna otra reserva precautoria, porque ya el Banco Central no puede actuar como prestamista de última instancia. Entonces, tendrías que tener algún tipo de reserva para frenar una posible corrida bancaria. Para poder dolarizar la economía, ¿hay que tener la aprobación de Estados Unidos? No necesariamente, uno la puede hacer unilateralmente o la puede hacer con el acuerdo de Estados Unidos. Lo que se pensó, porque estos temas de dolarización, acá en la economía argentina hay todo un déjà vu. Ya lo vivimos a fines de los 90, a fines de la convertibilidad. Se habló mucho, incluso hubo muchos trabajos que se hicieron a propósito de la dolarización, y es cuando Ecuador también entra a tener un sistema dolarizado. Sí, que lo ponen como ejemplo, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado con esos ejemplos, porque no hay que olvidarse que Ecuador pudo sostener la dolarización porque tuvo un boom, dos booms en realidad en el precio del petróleo, pero cuando el precio del petróleo cayó, hubo que hacer una renegociación de la deuda, incluso fueron al Fondo Monetario. Y el problema actual de Ecuador, y es el problema que tiene de la dolarización, es que no te podés salir, es prácticamente irreversible. Una vez que has entrado, claro, no es temporal como fue la convertibilidad. Bueno, la convertibilidad te pudiste salir, pero en medio de una tremenda crisis. Porque al fin de la convertibilidad, Argentina perdió competitividad a lo loco. De hecho, no sé si recordás, el producto cayó bruscamente. Sí. Y salir de la convertibilidad se le hizo en medio de una tremenda crisis que fue la del 2001. Todos los sistemas de tipos de cambio fijo terminan en bruscas salidas con crisis cambiarias. El tema es por qué. Y básicamente es porque no podés amortiguar los shocks. Que ese es el gran problema. Al no poder hacer política monetaria, no podés amortiguar los shocks. Entonces,
en países como Argentina o como Ecuador, cuyas exportaciones dependen de productos primarios, como por ejemplo la soja, o en el caso de Ecuador el petróleo, si hay un shock, por ejemplo el precio de la soja de 500 baja a 200, el problema es cómo haces para amortiguar un shock si no podés hacer política monetaria. Entonces te impacta de lleno en la economía, sobre todo cuando vos estás con precios que son tremendamente inflexibles a la baja. Bien. Entonces eso te impacta de lleno y te genera un gran problema macroeconómico. Bien, entonces la postura de Ana María Cerro es la dolarización, no la busquemos como un arte de magia que nos va a solucionar todos los problemas macroeconómicos. O sea, la Argentina tiene que solucionar su problema de déficit fiscal, tiene que frenar el tema de la emisión y tiene que controlar la inflación. Y además flexibilizar muchos mercados que están muy regulados, claro, que eso es muy importante también. Sí, yo lo decía, como el mercado laboral. Claro, a las redes sociales, ¿no? Este país necesita expandirse mucho más, tenemos que producir el doble, tenemos que liberar las energías, estamos como muy atados. Claro, pero la dolarización no te soluciona esos problemas. O sea, yo diría, primero hagamos lo que tenemos que hacer, porque la dolarización es como ponerte un chaleco de hierro y tiras la llave al río encima o al agua. Entonces ni siquiera te lo podés sacar. Ese es el gran problema. Vos quedás totalmente restringido por esa dolarización que es prácticamente irreversible. ¿De dónde salen estas ideas? ¿Qué países han hecho este experimento? Ecuador y El Salvador. Y bueno, Panamá también tiene su economía dolarizada, pero son economías relativamente chicas en relación con las que son las de Argentina. Claro. Ahora, el tema es que lo que estamos viendo es que la inflación está siendo difícil de dominar del gobierno. Cristina le mandó un mensaje a Alberto regalándole un libro, le dice, me parece que vas como Alfonsín a la hiperinflación, tenemos un acuerdo en el fondo, hay un malestar en la calle, entonces claro, sale el tema de la dolarización y dice, ¿no será esta la gran solución de la salida de la Argentina del infierno? Ana María Cerro dice contundentemente no. Bueno, yo creo que no, porque tiene costos tan altos. Además, claro, digamos, uno tiene que acordarse que cuando se implementó la convertibilidad había cierta confianza, cierta previsibilidad y cierto consenso, que son tres condiciones que son necesarias, claro, para que tenga éxito un sistema de tipo de cambio fijo y al extremo la dolarización. Y cuando se implementa la convertibilidad en Argentina, se había reestructurado la deuda con el Plan Brady, se siguió una política fiscal bastante disciplinada y además el dólar se estaba depreciando en ese momento. O sea que fue posible incorporarnos a la convertibilidad. Cuando se pierden esas características, la economía ya se vuelve insostenible. Y por eso es que terminamos con la crisis del 2001. Pero evidentemente que en el 2001 había otra forma de salir de la convertibilidad. Fue como muy desordenada la nuestra. O la situación económica no daba para pensar en otro escenario. En ese momento no había muchas alternativas y como te digo, todos los tipos de cambio fijo terminaron en crisis cambiarias al estilo de la del 2001. Posiblemente se hubiese podido salir de la convertibilidad si se lo hubiese hecho cuando la macro estaba en muy buenas condiciones, o sea, cuando la economía venía creciendo, posiblemente, porque el problema es que vos tenías muchos pasivos dolarizados. Entonces, se hubiese podido salir en una forma ordenada de la convertibilidad, pero cuando ya llegamos al 2001 ya no había muchas alternativas. Claro, uno termina haciendo lo que debería haber hecho, pero como última instancia. Exactamente. Con las condiciones claro, negativas. Porque uno podría pensar que una solución para estos procesos no hiperinflacionarios, sino inflacionarios como el que está viviendo Argentina, puede ser un tipo de cambio fijo, pero uno tiene que pensar que para que eso sea posible se tienen que dar ciertas condiciones. Eso sí frena la inflación y además hay que ver cómo se hace para salirse después de este tipo de cambio fijo, para no quedar tan atados a modelos que son muy inflexibles. Pero además lo dijiste clarito y con esto me gustaría terminar. Cuando uno habla de dolarización, habla de convertibilidad. No es un plan económico, es un plan monetario.
Bueno, se lo puede interpretar como un plan económico. ¿Sí? Yo creo que el gran problema... Porque no es más completo un plan económico pensado. Bueno, sí. O sea, lo que pasa es que para poder entrar en una dolarización uno tiene que pensar en un plan mucho más importante que incluya el problema de ajustar el déficit. Y cuando se habla de ajustar el déficit, no solamente se habla de llevarlo a valores más bajos, sino que se está pensando en bajar los gastos y bajar los impuestos. Claro. Porque si hay algo que está quitando competitividad a la economía, son los impuestos tan altos, que son necesarios para sostener un gasto también tan alto. Sí. Entonces es como mucho más abarcativo el plan económico, si se quiere, pero está asociado, no son independientes. Lo que sí, de nuevo, para poder implementar, y por eso es tan complicada la situación actual, porque para poder implementar cualquier plan económico necesitas confianza, previsibilidad y consenso, cosa que en este momento no tiene la economía argentina. Claro. Es clarito. Bueno, Ana María, muchas gracias. No, al contrario. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.